El Plasmodium es un género de protozoarios eucariotas unicelulares que necesitan un huésped y un vector para poder llevar a cabo su ciclo vital. La fase sexual ocurre en el intestino de los mosquitos. Después, más tarde, estos transmiten el parásito mientras se alimentan de un hospedador. En el interior de los eritrocitos de los vertebrados, el plasmodio se reproduce por medios asexuales y finalmente causará la rotura del eritrocito e invadirá a otros eritrocitos no afectados. Esto produce fiebre y anemia en el hospedador, también conocido como malaria. De todas las especies de plasmodios, se sabe que 4 infectan a los seres humanos, los cuales son Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum. Alrededor de la mitad de la población mundial está expuesta al riesgo del paludismo. El paludismo es endémico de África, India y otras áreas del sur y sudeste de Asia, Corea del Norte, Corea del Sur, México, América Central, Haití, la República Dominicana, Sudamérica, el Medio Oriente y la región de Asia Central. En 2020 se estimaba que había 241 millones de casos de paludismo, los cuales el 95% correspondía a África. El ciclo sexual del paludismo inicia con un mosquito hembra del género Anopheles que ingiere gametocitos hembra y machos circulantes durante la alimentación, desde un ser humano con paludismo. En el intestino del mosquito los gametocitos maduran y se lleva a cabo la fertilización. Después, el cigoto penetra la pared intestinal del mosquito, se aloja por debajo de la membrana basal y da origen a una vacuola para formar un oquiste. En el interior de esta estructura se forman miles de esporocitos. El quiste aumenta de tamaño y finalmente se rompe, liberando esporocitos en la cavidad corporal del mosquito. Algunos penetran en las glándulas salivales, volviendo al mosquito infeccioso para los humanos. El tiempo necesario para completar este ciclo en el mosquito varía de 1 a 3 semanas, lo que depende de la especie del insecto, del parásito, así como de la temperatura y humedad. Las esquizogonias que constituyen la forma del ciclo asexual ocurren en humanos e inician cuando mosquitos anófeles infectados se alimentan de la sangre de otros individuos. Los esporocitos que se encuentran en las glándulas salivales son inyectados a los capilares subcutáneos del humano y circulan en la sangre periférica. Después, se fijan a las células hepáticas y las invaden. Después de invadir las células hepáticas, el resto de los esporocitos inician una esquizogonia y cada una produce casi 2.000 a 40.000 células hijas. 1 o 2 semanas después, los hepatocitos infectados se rompen y liberan los merozoitos en la circulación general. Por último, la fase eritrocítica inicia con la unión del merozoito hepático a un receptor específico en la especie del eritrocito. Después de su unión, el merozoito causa la invaginación de la membrana celular y sufre endocintosis con lentitud, así uniéndose finalmente al eritrocito. El aspecto de cada uno de los 4 parásitos del género Plasmodium que infectan a los humanos es lo bastante diferente como para diferenciarlos en los frotis. Los eritrocitos parasitados en infecciones por Plasmodium vivax y ovale son pálidos y están aumentados de tamaño. Las células infectadas por Plasmodium ovale se encuentran alargadas y con frecuencia tienen un aspecto irregular. En infecciones por Plasmodium malariae, los eritrocitos no están aumentados de tamaño y no contienen gránulos. Los trofocitos a menudo se presentan como formas en banda y los merozoitos están dispuestos en rosetas alrededor de una agrupación. En las infecciones por Plasmodium falciparum, el anillo es muy pequeño y puede contener 2 puntos de cromatina en lugar de uno. A menudo hay más de un parásito por célula y con frecuencia los parásitos se observan en contacto con el borde de la célula. El paludismo o malaria es una enfermedad febril causada por una infección parasitaria de los eritrocitos humanos, que se transmite por la picadura del mosquito. La fiebre se acompaña de cefalea, diaforesis y malestar general, y por lo común aparece en episodios paroxísticos que duran horas y recurren durante semanas. Algunos de los síntomas más característicos del paludismo son la fiebre,
ya que por el proceso de rotura de eritrocitos conduce a la liberación de nuevas generaciones de merozoitos, lo que infectará a más eritrocitos. Aunque también podría ser consecuencia de la liberación de la interleucina 1 o del factor de necrosis tumoral, ambos a partir de macrófagos que participan en la ingestión de restos de parásitos o eritrocitos. Otro síntoma que puede aparecer durante el paludismo es la anemia, ya que los eritrocitos parasitados sufren fagocitosis por la estimulación del sistema reticuloendotelial o son destruidos al momento de la esporulación. También puede haber cambios circulatorios, ya que la fiebre elevada ocasiona vasodilatación significativa. Por ejemplo, la capacidad de infección que el Plasmodium falciparum es capaz de producir puede afectar la microcirculación y precipitar hipoxia hística, acidosis láctica e hipoglucemia. Las manifestaciones clínicas del paludismo varían con la especie del Plasmodium, pero por lo común incluyen fiebre, escalofrío, esplenomegalia y anemia. Una característica distintiva de la enfermedad es la etapa fría, que persiste por 20 a 60 minutos. Durante este periodo, el paciente experimentará escalofríos continuos y frío. Con el incremento de la temperatura corporal se interrumpen los escalofríos y comienza la vasodilatación. Este es el comienzo de la etapa caliente. La temperatura continúa elevándose por 3 a 8 horas y alcanza un máximo de 40 a 41,7 grados centígrados y más tarde inicia su descenso. La etapa húmeda y final consiste en la disminución de la fiebre y diaforesis profusa. Deja al paciente exhausto pero en buen estado general hasta el inicio del siguiente paroxismo. El tratamiento completo del paludismo requiere la destrucción de las tres formas parasitarias: el esquizonte eritrocítico, el esquizonte hepático y el gametocito eritrocítico. Con el primero se termina el ataque clínico, con el segundo se evita la recaída y con el tercero se torna al paciente no infeccioso para el mosquito, con el que se rompe el ciclo de transmisión. La cloroquina es una aminoquinolona y ha sido el fármaco más utilizado. Actúa al inhibir la degradación de hemoglobina, con lo que se limita la disponibilidad de los aminoácidos necesarios para su crecimiento. Otros fármacos esquizonticidas incluyen la quinina, combinaciones de antifolatos, mefloquina, alofantina y artemisininas. Las cepas de Plasmodium malariae, ovale y vivax permanecen sensibles a la cloroquina y pueden tratarse con este fármaco. Aunque las infecciones por Plasmodium vivax adquiridas en Nueva Guinea y Sumatra deben considerarse resistentes a la cloroquina y se tratan con mefloquina sola o en combinación con otros fármacos. Y el Plasmodium falciparum ha presentado resistencia variable a todos los grupos farmacológicos, lo que incluye los compuestos de artemisinina. Se cree que las formas más eficaces de reducir el desarrollo adicional de cepas más resistentes a fármacos de Plasmodium falciparum es utilizar una de las artemisininas en combinación con quinina, compuestos de antifolato y mefloquina. En las infecciones por Plasmodium vivax y ovale persisten los esquizontes hepáticos y deben ser destruidos para evitar la resiembra de eritrocitos circulantes. La primaquina es una aminoquinolona que se utiliza con este fin, aunque algunas infecciones por Plasmodium vivax adquiridas en el sudeste asiático presentan fracaso terapéutico, ya que tienen resistencia a las aminoquinolonas. La repetición del tratamiento con unas dosis más grandes suele tener éxito. Por desgracia, esto puede inducir hemólisis en los pacientes. También hay formas de prevención. Algunas regiones endémicas utilizan mosquiteros caseros, bombas de insecticida en las habitaciones o mosquiteros impregnados con insecticida alrededor de las camas. Las personas que deben de permanecer en exteriores en el periodo en el cual se alimentan los mosquitos deberían de aplicarse repelentes de insectos y utilizar ropa larga. También se ha estado investigando sobre vacunas, aunque no han tenido mucho éxito. En 2021 la OMS aprobó mosquitos transgénicos para luchar contra la malaria, el dengue o el Zika. Estos mosquitos estaban genéticamente modificados para que cuando el mosquito se alimentara de la sangre humana, éste produciera una proteína antipalúdica,
lo que cerraba el ciclo de transmisión. Esto también permitía que el mosquito viviera y se reprodujera, así aumentando la población de estos mosquitos.